El fútbol es una mafia que poco a poco la FIFA ha destruido como deporte y yo te traigo los factos del por qué lo ha hecho. Vamos a empezar hablando del FBI. ¿Por qué se tendría que involucrar el FBI en investigaciones en contra de la FIFA cuando se supone que es una entidad sin fines de lucro? Tenemos dos casos muy puntuales en el caso de investigaciones del FBI sobre la FIFA y sobre sus presidentes, que creo que uno es peor que otro. En lugar de ir mejorando, vamos empeorando. Con Blatter, Infantino, creo que se han vivido los peores momentos en la FIFA, pero bueno, te lo voy a desmenuzar poco a poco y por qué creo que le van a regalar esta Copa del Mundo probablemente de nuevo a Argentina, porque desgraciadamente para él, porque es un jugadorazo con una trayectoria increíble, pero Messi es el que más millones de dólares factura. Pero bueno, vamos a empezar con los casos que ha investigado el FBI. Yo ya hice mi investigación, hice mi resumen y te lo traigo aquí. Empezamos por el caso principal, que fue en famosísimo FIFA Gate en 2015. En 2015 se desmanteló una red de corrupción generalizada dentro de la FIFA y sus confederaciones, que incluían a CONMEBOL y a CONCACAF. Se descubrió que hubo sobornos masivos. Las autoridades encontraron que los ejecutivos de fútbol aceptaron más de 200 millones de dólares en sobornos y coimas a cambio de otorgar lucrativos derechos de transmisión, marketing y la organización de torneos. Hubo fraude en las sedes. Se descubrió que en el proceso para elegir las sedes de la Copa del Mundo y otros torneos estaba viciado por pagos ilegales. Este es un resumen, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. La información la saqué de la página directa del FBI. La saqué de un video de Farid Diek, que también les recomiendo, está muy bueno. Y de otras fuentes bastante confiables, yo creo que las adjunto. Luego dice, acusaciones y condenas. El Departamento de Justicia emitió acusaciones contra más de 40 altos funcionarios del fútbol y ejecutivos de empresas corporativas, logrando múltiples condenas y cambios estructurales obligados dentro de la cúpula de la FIFA. Ahora vamos a las investigaciones más recientes que desgraciadamente involucran a la selección argentina y a un jugadorazo como lo es Lionel Messi. Pues va contra la AFA, que es la Federación Argentina de Fútbol. Y bueno, el FBI y la Fiscalía de Florida investigan presuntas irregularidades financieras y posibles delitos de fraude y lavado de dinero en los Estados Unidos, enfocándose en cómo se han administrado y cobrado los contratos internacionales y patrocinios comerciales de la Asociación de Fútbol Argentino. Irregularidades en boletos. Adicionalmente, las autoridades han recopilado denuncias y abierto un expediente para revisar las posibles estafas, publicidad engañosa y violaciones de leyes comerciales relacionadas con la venta y ubicación de boletos para partidos oficiales. Esto es un tema ya escandaloso porque se han dado muchos casos de fraude de venta de boletos, incluso directamente de la página de la FIFA. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la FIFA se está prestando para hacer todo este tipo de fraudes. Luego vamos con los orígenes románticos del fútbol y de la FIFA. En 1863 se fundó la Football Association en Inglaterra para establecer las primeras reglas oficiales de un deporte que tenía diferentes versiones. Debido a la expansión global, representantes de 7 naciones fundan la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. Luego, sus inicios fueron bastante modestos. Al principio era un grupo de voluntarios con apenas 12 empleados que vivían de cuotas modestas de cada país. En 1921, asume la presidencia el abogado francés Jules Rimet, quien impulsó el primer mundial en Uruguay en el año de 1930. Mundial que, por cierto, gana Uruguay. El torneo creció gracias a la televisión y figuras como Pelé. Pelé fue el primer pionero y jugador notable que ayudó a crecer el negocio. Luego viene la era de João Havelange y el fútbol se vuelve un tema corporativo.
Dice, la alianza secreta de Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, vio el mundial como una mina de oro sin explotar. Pero Roots le impedía meter patrocinadores, o sea, el presidente. Dassler se alió con João Havelange, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. Y aquí ya empezamos con parte de los temas de corrupción, financiando su campaña para derrocar a Rose. Luego viene la compra de votos. La FIFA. Cada país tiene un voto. Havelange recorrió África prometiendo más cupos mundialistas y repartiendo sobornos financieros por Dassler. En 1974, Havelange, después de todo esto, ganó la presidencia. El inicio de los patrocinios. Havelange le entregó a Dassler todos los derechos de imagen y televisión a precios muy bajos. Dassler amarró el primer gran acuerdo comercial exclusivo con Coca-Cola por $1 millón de aquel tiempo, era una la nota, disfrazado como apoyo al desarrollo juvenil. El dinero se desvió principalmente a federaciones aliadas en África, Asia y Latinoamérica para asegurar la reelección de Havelange por 24 años. Luego vamos a mundiales bajo la lupa comercial y política. En 1978, el sport washing, así se le llama, sport washing, dice, a pesar de que la dictadura militar en Argentina, Havelange se negó a cambiar de sede alegando que el fútbol y la política no se mezclan. Pero no es todo. En 1978 también tuvimos un escándalo bastante fuerte y ahorita se los traigo. Es que tengo varios abiertos porque tengo varios resúmenes, pero acá lo tengo. Uh-huh. Aquí está. En 1978, la victoria 6-0 de Argentina sobre Perú es ampliamente señalada por varios historiadores y periodistas como un acuerdo político entre las dictaduras de Jorge Rafael Videla, de Argentina, y Francisco Morales Bermúdez, de Perú. Hay que recalcar que en ese momento Perú vivía su mejor momento futbolístico y no se encuentra una explicación lógica para que una selección como la peruana de aquella época haya perdido contra Argentina por un marcador de 6-0, porque en realidad Argentina necesitaba 5 goles para pasar. Luego dice, Argentina necesitaba ganar por una diferencia de 4 goles para clasificar a la final, en lugar de Brasil. Las principales denuncias y evidencias sobre este pacto incluyen lo siguiente. Luego viene, hubo una visita en el vestuario previo al encuentro del dictador argentino Jorge Rafael Videla, que visita el vestuario de Perú junto a Henry Kissinger. El intercambio económico y político. Esto es una pieza clave. Se ha documentado que tras el partido de Argentina se enviaron toneladas de trigo a Perú y liberó activos financieros peruanos congelados. Represión. Periodistas y políticos como el ex senador peruano Genaro Ledesma han anunciado que el resultado formó parte de un acuerdo para que el gobierno de Perú entregara 13 militantes y disidentes políticos al régimen militar argentino. Desempeño cuestionado. Jugadores y analistas han elevado sospechas sobre el rendimiento de la selección peruana, lo que les comentaba, en particular del arquero argentino-peruano Ramón Quiroga. No hay coincidencias en esto, señores. Luego vámonos al Mundial de España de 1982 y la creación de la ISL, que fue una empresa que creó la FIFA para los derechos, para transmitir los derechos televisivos de los mundiales. Dice, el mundial se expandió de 16 a 24 equipos, muy similar a lo que hicieron ahorita con 48 equipos. A mayor número de equipos, mayor número de venta de derechos televisivos. Es un negociazo. El mundial se expandió de 16 a 24 equipos para generar más partidos de televisión y por ende más derechos. Dassler creó la empresa ISL, International Sport Alliance,
para comercializar en exclusiva los derechos del Mundial. A través de ISL se pagaron alrededor de 45 millones de dólares en sobornos a Hamelin y a otros directivos. Luego vamos a México 86 y la dignidad de los colombianos. Un aplauso para el presidente colombiano, ahorita hablaremos de él. Dice, Colombia era la sede, pero renunció históricamente cuando el presidente Belisario Betancourt se negó a cumplir con las extravagancias de la FIFA, que exigía estadios enormes y exención de impuestos. México asumió el reto con solo 3 años de preparación y a pesar de sufrir el catastrófico terremoto de 1985, el gobierno destinó fondos de emergencia al torneo, mientras ISL ganó más de 120 millones netos. México quedó endeudado y con damnificados sin vivienda. Es una corrupción terrible lo de la FIFA. Luego vamos al ascenso de Joseph Blatter y la quiebra de la ISL. El sucesor ideal de Joseph Blatter fue introducido a la FIFA por Dassler para ser un aliado interno. Ascendió a secretario general y encubrió un error de la ISL en 1997, cuando depositaron por equivocación sobornos de 1.5 millones de francos suizos destinados a Hamelin en una cuenta oficial de la FIFA. Elección de 1998. Hamelin se retiró y apoyó a Blatter. Blatter consiguió el financiamiento de Mohammed bin Haham, un multimillonario catarí, que ya desde ahí se empieza a meter Qatar, qué raro, mediante el proyecto Gold, que condicionaba ayuda financiera a cambio de votos. Blatter derrotó al sueco Lennon Johnson, quien prometía limpiar la organización. La caída de la ISL y el desvío en Brasil. A partir de Francia de 1998, la FIFA se quedó con los ingresos de las taquillas. Poco después, ISL quebró, dejando una deuda de 300 millones, una empresa fantasmísima. Los jueces suizos confiscaron los archivos de ISL y descubrieron desvíos a cuentas en paraísos fiscales de Ricardo Teixeira, yerno de Hamelin y jefe de fútbol brasileño. Blatter amenazó al gobierno de Brasil con dejar a su selección fuera del Mundial si no frenaban la investigación penal contra Teixeira. Polémicas en cancha y ventas en sedes. Vamos a Corea-Japón 2002. Para asegurar las audiencias en Asia, se acusa a Jack Warner de asignar árbitros para favorecer a Corea del Sur. El árbitro ecuatoriano Byron Moreno perjudicó notablemente a Italia, y los que vivieron ese mundial, igual que yo, lo deben de recordar. Perjudicó notablemente a Italia anulando goles y expulsando al eterno capitano Francesco Totti. Y el egipcio Gamal Al-Handour hizo lo mismo contra España en cuartos de final. Y de hecho, aquí les traigo más datos, porque no fue todo lo que pasó en Corea-Japón. No sé si recuerdan que también Aguirre fue muy cuestionado por perder cuando México pierde contra Estados Unidos, porque la diferencia de selecciones de aquel momento era abismal. México venía jugando extremadamente bien, hubieron cambios muy raros, se vio una actitud muy diferente de los jugadores mexicanos. Pero bueno, eso es a consideración, no hay nada probado, no se puede probar absolutamente nada. Pero por supuesto que era más importante que siguiera avanzando un país importante como Estados Unidos que México. Pero bueno, eso lo dejo a la consideración de cada quien. No tengo pruebas, pero tampoco tendría dudas. Luego viene las polémicas arbitrales de Corea del Sur en octavos de final. 2-1 a Italia con el árbitro ecuatoriano Brian Moreno, que anuló un gol legítimo de oro a Italia. Expulsa a Francesco Totti por una supuesta simulación y permitió un juego brusco y excesivo por parte de los locales. Vamos a los cuartos de final de Corea del Sur contra España. El árbitro egipcio Gamal Al-Gandour anula 2 goles válidos a la selección española.
durante el tiempo reglamentario y la prórroga. O sea, no dos, sino probablemente uno y uno. Argumentando fueras de lugar totalmente inexistentes. Y era todavía más fácil porque no existía el VAR. Corea termina avanzando en la tanda de penaltis. Dice, las decisiones constantes que perjudicaron a potencias europeas como Italia y España generan fuertes sospechas de corrupción dentro de la asociación de la FIFA y del arbitraje. Vámonos a Alemania 2006 y la traición a África. Blatter había prometido un mundial a África, pero Alemania ofrecía mejores patrocinadores. Sudáfrica intentó competir usando figuras como Nelson Mandela. En votación final, el directivo de Oceanía, Charles Dempsey, se abstuvo de votar tras recibir amenazas de muerte y supuesto soborno en efectivo de $250,000 para favorecer como sede a Alemania. Alemania ganó por un voto. Vamos con la infraestructura inflada y el doble mundial de 2018 a 2022. Dice Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En Sudáfrica, directivos como Chuck Blazer, mano derecha de Warner, cobraron comisiones del 10% en contratos de infraestructura. En Brasil 2014 se gastaron 15,000 millones de dinero público creando elefantes blancos, estadios carísimos que quedaron vacíos. Esto desató protestas sociales y masivas bajo el lema "Queremos hospitales con calidad FIFA". El negocio doble. Sabiendo que se jubilaban pronto, los 24 miembros del comité ejecutivo decidieron elegir dos sedes a la vez, en 2018 y 2022. Rusia 2018. Rusia ganó la sede a Inglaterra bajo sospechas de corrupción. Tras la votación, los delegados rusos destruyeron sus computadoras a martillazos para borrar correos y evidencia. Qatar 2022. El Pacto de París. Qatar era calificado como sede de alto riesgo por sus 50 grados centígrados en verano. Bin Hammam operó en la compra de voluntades. 9 días antes de votar, Michel Platini, entonces jefe de la UEFA, cambió su voto tras una cena con el presidente de Francia y el emir de Qatar, donde los cataríes prometieron comprar aviones de guerra franceses e invertir millones para rescatar al club Paris Saint-Germain, que casualmente en esos momentos Messi jugaba ahí. El mundial costó $220 millones y costó la vida de miles de trabajadores extranjeros bajo el sistema de explotación kafala. A ver, vamos. Messi no tiene la culpa de nada. Argentina actual, porque ahorita vamos a la actualidad, no tiene la culpa de nada. Es un simple peón en el juego de la FIFA. Son la gallina de los huevos de oro. No hay más. No hay nada en contra de los argentinos. No hay nada en contra de la selección argentina. No hay nada en contra de Lionel Messi. Es contra la corrupción que vivimos gracias a la FIFA y los arreglos que hay en cancha y fuera de la cancha por el mugroso dinero. Están arruinando el deporte y están arruinando el fútbol. Para los que todavía nos ha gustado el fútbol, es un asco. Ya no dan ganas de ver los mundiales. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora vamos con el tema de Qatar. De Qatar, porque hubo muchas muertes, desgraciadamente, en la construcción de los estadios, que son elefantes blancos, estadios fantasmas que absolutamente nadie ocupa. Y a ver, aquí está. Por acá lo tengo. Las cifras oficiales del gobierno de Qatar reconocen entre 400 y 500. 400 y 500 muertes de trabajadores migrantes en todos los proyectos relacionados con el torneo y solo 3 fallecidos clasificados directamente como laborales. Pero eso es una mentira. Aquí viene...
Investigaciones de medios internacionales y organizaciones como Amnistía Internacional estiman en más de 6.500 decesos desde el año 2010. La disparidad de las cifras se debe a que el comité organizador clasifica la mayoría de los decesos como no laborales. Curioso, ¿no? Así como las famosas gripas asintomáticas que les decían aquí. Por causas naturales, fallas cardíacas o respiratorias. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado duramente estas clasificaciones, ya que muchas de estas muertes podrían estar vinculadas a las largas jornadas bajo el calor extremo, la falta de autopsias detalladas y la dura condición en las que se enfrentaban los obreros. Es un negociazo que ha cobrado la vida incluso de mucha gente y no se hace nada. La FIFA da asco. Da asco, es un verdadero asco. Bueno, vámonos al legado actual de FIFA Gate e Infantino. El desenlace de los líderes dice: tras las redadas del FBI en 2015, Blatter no fue a prisión por vivir en Suiza, pero fue suspendido por 8 años junto a Platini. Chuck Blazer murió antes de ser sentenciado y Jack Warner evitó la extradición en Trinidad y Tobago. Gianni Infantino y el negocio actual. Asumió la presidencia prometiendo reformas. Aunque se amplió la votación a más de 200 países, los sobornos tradicionales se legalizaron mediante sueldos y bonos exorbitantes para los directivos. Además, la FIFA exige por contrato a los países exención absoluta de impuestos comerciales. En el Mundial de 2026, Estados Unidos, México y Canadá, diseñado como una candidatura conjunta para suavizar la imagen política de Estados Unidos y también la de México, vamos a ser realistas, ahorita nadie se acuerda de todos los problemas que hay en México, nadie se acuerda de la corrupción, todos los influencers extranjeros casualmente están hablando maravillas de México. A ver, yo amo mi país y es maravilloso, pero no todo es color de rosa como lo pintan. El negocio desigual de 104 partidos que casualmente albergará a Estados Unidos, 78, mientras que México y Canadá solo tendrán 13 cada uno. Además, la FIFA asfixia la economía local, controlando zonas comerciales exclusivas de los estadios y reteniendo el 100% de las taquillas, sumando un control de reventa oficial donde cobran hasta el 30% de comisión. Por eso es que les comentaba, si hay corrupción en las reventas y si hay fraudes en las reventas, la FIFA obviamente está involucrada en el tema. Pero no queda ahí, porque hay una investigación a la AFA por parte del FBI actualmente por lo mismo que con Brasil en su momento, un lavado de dinero y todas las polémicas arbitrales que obviamente voy a tocar al final de esto a favor de Argentina para que entendamos que todo esto es un negocio. Acá está. Dice, el FBI y la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan a la Asociación de Fútbol Argentino por supuesto lavado de dinero y fraude, la psiquiatría indagada de contratos comerciales internacionales y el manejo de más de $300 millones a través de empresas Turpur Enter. Y dice, la empresa radica en Florida y vinculada al productor teatral Javier Faroni. Esta firma actuó como agente de cobro para patrocinadores internacionales de la selección argentina como empresas Adidas y Warner. Después les voy a traer una teoría que tengo sobre todo esto y por qué están causando tanta argentinofobia y tanto odio a los argentinos. No hay que caer en eso, hermanos. O sea, Argentina y los argentinos no tienen la culpa de nada. Esto es una corrupción bárbara que hay entre la FIFA y la AFA. Pero los hermanos argentinos y la selección argentina y Leo Messi y sus jugadores, al final del día, no los argentinos como tal, hablo de la selección y de Messi, son simples peones, no tienen la culpa de nada. Se llevarán mordidas y mordidas y lo que quieras, probablemente no lo sé, pero son mínimas a comparación de lo que roban estos cuates.
Comisiones y transferencias. Las autoridades estadounidenses analizan que el esquema de remuneración de la compañía, que rondaba el 30% de los ingresos, y el destino de decenas de millones de dólares distribuidos desde sus cuentas. O sea, se están robando el dinero, es un lavadazo de dinero entre la AFA y la FIFA. Obviamente Infantino está involucrado en eso, porque ninguna federación de fútbol, ni la Federación de Fútbol Portuguesa, ni la mexicana, ni la argentina, ni la brasileña, ni ninguna, ni la UEFA, ni la Liga Española, ni la Liga Premier, ni la Premier League, ni ninguna mueve o puede mover un solo dedo sin la autorización de la FIFA. Y eso incluye el mismo caso Negreira. Puede ser que los estén encubriendo o puede ser que los casen como a perros, como fue en el caso de la Juventus, porque seguramente no hubo una mochada de por medio. Pero bueno, esa es otra historia y luego hablaremos de ella. Luego dice el origen. Las investigaciones comenzaron a gestarse desde el año 2025 y han incluido testimonios de empresarios como Guillermo Tofoni. Todo esto lo pueden buscar y hay muchas fuentes confiables que lo confirman. No lo digo yo, ni lo vengo nada más a decir porque sí. Ahora, vamos, las ayudas argentinas son evidentes. El VAR y el arbitraje mide con diferente vara y no podemos decir que no. Vuelvo a lo mismo y recalco mi punto. No es nada contra los hermanos argentinos. Yo no quiero causar argentinofobia. A mí no me caen mal los argentinos. Hay argentinos que son personas maravillosas. Leo Messi, por Dios, si te gusta el fútbol, no puedes odiar a Leo Messi. Es un jugadorazo, maldita sea. O sea, es un asco que la FIFA esté manchando así la carrera de un futbolista como Leo Messi. Pero a las pruebas me remito. Pero vamos, aquí están algunos de las ayuditas arbitrales que ha tenido Argentina, porque es una realidad y el que no lo quiera ver, pues es un Messi lover o un Barça fan, o simplemente no le gusta el fútbol y le gusta que su equipo gane con trampas o su jugador favorito gane con trampas y con ayuditas y que le midan con una vara diferente a la de los demás. Y eso no es deporte, eso es injusticia. El deporte tiene que ser en igualdad, en equidad, no en favoritismos. Dice, en la Copa del Mundo 2026, Cabo Verde se convirtió en la máxima revelación del torneo tras clasificar. Y aquí vamos con las polémicas, porque Cabo Verde duele lo que le hicieron a Cabo Verde, pero bueno. Empezamos con la violación a la regla de atención médica en el caso de Tagliafico. Dice, la jugada criticada ocurrió en el minuto 117 de la prórroga contra Cabo Verde, volcado por completo en el ataque buscando empatar el partido. El lateral argentino Nicolás Tagliafico sufre de un corte y requirió de asistencia médica en el campo. El árbitro Drew Fischer rompió el reglamento de la FIFA al detener el partido para esperar a que el jugador se cambiara la camiseta ensangrentada. Ignoró la norma estricta de 1 minuto fuera del terreno del campo. Argentina se tuvo que quedar a 1 minuto con uno menos para recibir atención y lo dejó jugar. Luego dice, esta pausa inusual enfureció a la delegación africana, acusando al juez de enfriar deliberadamente el ritmo ofensivo de Cabo Verde, lo cual es una realidad. Vamos al gol de tiro libre rápido de Leo Messi. El primer gol de Argentina generó reclamos inmediatos por parte de la defensa de Cabo Verde, mientras que la barrera de Cabo Verde aún no se había terminado de acomodar. A ver, todos los que hemos visto el fútbol sabemos que tienes que esperar a que la barrera se acomode por completo, a que el portero esté bien colocado y esperar el silbatazo del árbitro para poder cobrarlo. Es una diferente vara de medir. Dice, mientras la barrera de Cabo Verde aún no se terminaba de acomodar, Lionel Messi ejecuta un tiro libre de manera rápida. Aunque los futbolistas africanos reclamaron que no había dado la orden formal porque el árbitro no había pitado, el gol fue validado bajo el argumento de que el silbante ya había pitado, provocando, obviamente, las duras críticas. La doble vara de medir del VAR. Diversos analistas denuncian una disparidad de los criterios en las áreas. Es una realidad. Se critica las faltas y recargones físicos porque a Cabo Verde le hacen 800 faltas, una de ellas cerca del área de Argentina, y no le cobran absolutamente nada. Pero a los argentinos apenas los tocaban y le cobraban todo. Estoy
seguro de que en el partido contra Cabo Verde y contra Egipto, más de un argentino tuvo que haber visto doble amarilla por la acumulación y no vieron ni una. Y estadísticamente lo pueden checar. Argentina es uno de los equipos que más faltas cometen y menos amarillas reciben. No son coincidencias. Dice, al mismo tiempo se acusa al árbitro de sancionar con exagerada rigurosidad cualquier contacto sobre Messi y los atacantes argentinos. Es correcto. Luego dice, el segundo gol de Argentina, y eso nos pintaron la cara a todos, porque en la repetición hubo manipulación por parte del VAR. Yo no lo había visto hasta que empecé a ver los videos reales. El segundo gol de Argentina a Cabo Verde es un fuera de lugar del tamaño del estadio, señores, del tamaño del maldito estadio. Está el jugador argentino en fuera de lugar y no se cobra absolutamente nada, no se dice absolutamente nada. Y cuando te enseñan la repetición con las figuritas o los monitos, casualmente el jugador argentino está a 300 metros atrás del de Cabo Verde, pero eso es otra mentira. Dice, el segundo gol de Argentina, marcado por Lisandro Martínez en el minuto 92 del tiempo extra, generó una intensa polémica mundial por la posición dudosa de Nicolás Tagliafico y su interferencia en la jugada, pues se encontraba en fuera de lugar. Debió ser anulado ese gol, no debió subir al marcador de Argentina. Y no debió quedar fuera Cabo Verde. Cabo Verde tenía que haber avanzado en lugar de Argentina. Es doloroso porque, o sea, no únicamente estás jugando con los sentimientos de Cabo Verde, sino también estás jugando con miles o muchas personas que hicieron el viaje, que a lo mejor hasta se endeudaron por ir a ver el partido, que estaban ilusionadas con su equipo, de un país pequeño, de un portero como Bociña, que también se dedicaba a dar clases de voleibol los fines de semana. O sea, estás jugando y estafando no únicamente a una selección, sino a muchísimas personas con las ventas absurdas y carísimas de los boletos, con el viaje que tampoco te sale nada barato. O sea, lo que hace la FIFA deberían por completo de tumbar la FIFA y empezar de cero con alguna otra asociación que no lucre así, ni con los sentimientos, ni con los países, ni con las elecciones, ni que robe el dinero de manera brutal como lo están haciendo. Yo no entiendo de qué les sirve acumular tanta plata, tanto dinero, de verdad. O sea, la asquerosidad de la avaricia es de verdad horrible. O sea, no se lo van a acabar en su vida se van a acabar ese dinero. Qué maldito asco. Qué maldito asco. Pero bueno, vamos con Egipto, porque Egipto también sufrió de otro robo. A ver, desgraciadamente también Egipto no fue un partido muy limpio contra el partido de Irán. A Irán le roban un gol legítimo, un gol que no había fuera de lugar. A Irán le robaron y gracias a eso no pasó Irán. Pero bueno, dejando eso de lado, a Egipto también le roban. La falta que cometen 800 metros atrás de la portería no cumple con 3 criterios que, si no me creen, busquen el análisis de Armando Archundia y de un árbitro inglés también, que lo pueden ver en el Times de Inglaterra. No cumple con 3 criterios básicos para marcar esa falta y echar para atrás el gol, que es el mejor gol de Egipto en las Copas del Mundo, y lo tiró para atrás el VAR, que es el contragolpe que dan. Ahora, el penal sobre Mohamed Salah y sobre el otro egipcio, porque en una misma jugada hay 2 faltas de penal que ni siquiera revisa el VAR. Si el VAR entró para revisar la jugada anterior y echarlo para atrás, tendría que mínimo haber checado la jugada del penal. Y aquí es muy claro, cuando se disputa el balón, cualquier contacto, aún ya haya ganado el balón el jugador defensor, en este caso Julián Álvarez contra Salah, cualquier contacto dentro del área con o sin balón es penal. Si ustedes ven la repetición, al primer jugador egipcio, al que va entrando al área, lo jalan de la playera y lo tiran. Ni siquiera se revisa la jugada. Y en la segunda jugada, Julián Álvarez roba el balón a Salah y después le mete un tallonazo, pero un tallonazo fuerte. Fue una patada. Eso no fue un tallonazo, eso fue una patada. Y no se revisa nada. Era penal a favor de Egipto y eso por lo menos empataba el partido. Y si tú le sumas el gol anulado incorrectamente a Egipto y este penal, estaríamos hablando de que Egipto hubiera pasado y no Argentina.
Insisto, no es nada contra los argentinos, no es nada contra Messi. Ya lo están investigando, el FBI ya está investigando a la AFA y probablemente también a Infantino y a toda esa red de corrupción que maneja la FIFA. Da asco seguir viendo este mundial. Da asco seguir viendo este mundial. Y lo mismo pasó con Inglaterra y el balonazo al cable que dejaron fuera a Noruega. Este mundial desgraciadamente está muy manchado. El fútbol ya está muy manchado. Está perdiendo cada vez más credibilidad. Y yo creo que lo único que podemos hacer es dejar de asistir a los estadios, dejar de ver partidos de selecciones que están siendo favorecidas, y no por las elecciones, entiendan, no es nada en contra de la selección, no es nada en contra de la Argentina, no es nada en contra de Meleo, ni mucho menos, es en contra de la red de corrupción de la FIFA. Es lo único que podemos hacer como aficionados al fútbol, que nos gusta el fútbol, que realmente disfrutamos el fútbol, porque esto es de verdad asqueroso y no debería de suceder. Pero bueno, ahí les dejo este pequeño mini documental opinión y ahí me cuentan qué es lo que opinan. Pero bueno, aquí nos vemos y se las dejo. Chao.